Hola muchachos, su profe Rafa Cortina nuevamente, y esta vez les traigo el segundo teorema de los más importantes que tiene la trigonometría, el teorema del coseno. Un tema interesante también, igual que el que vimos anteriormente, el teorema del seno, y lo que vamos a ver ahora es la demostración de dicho teorema. Vamos adelante. ¿A qué se refiere el teorema del coseno? Sucede que al igual que el teorema del seno, son dos herramientas útiles para efectos de encontrar partes faltantes de un triángulo. Esto dentro de el tema de la construcción de triángulos, donde habitualmente nos dan algunos valores, algunos datos, y podemos resolverlo a través de ese teorema, que es diferente al teorema de Pitágoras, que es exclusivamente para triángulos rectángulos, es decir, que uno de sus ángulos es de 90 grados. En este caso, el teorema del coseno es mucho más útil para triángulos oblicuos, es decir, no rectángulos, y que en especial deben cumplir con dos condiciones. Una, que el ángulo que esté, digamos que nos estén proporcionando, debe estar ubicado entre dos lados. Esa es una condición única y exclusiva para que se cumpla el teorema del coseno, o en su defecto, que se conozcan los tres lados del triángulo. Aunque después nos daremos cuenta que su utilidad también aplica para triángulos rectángulos, es decir, para todo tipo de triángulos, siempre y cuando se logre cumplir con esas dos condiciones. Repito, que el ángulo que nos suministren esté entre dos lados que estén adyacentes entre sí, o que tengamos los tres lados, que tengamos las medidas de los tres lados. Esas son las condiciones básicas para que se cumpla el teorema del coseno. Bien, entonces comencemos con la demostración. Esta es la idea. Entonces, nosotros tenemos un triángulo que lo estamos identificando de esta manera: A, B, C. Y tal como lo estábamos utilizando para el teorema del seno, el lado está identificado con la letra minúscula, el ángulo está identificado, el vértice está identificado con la letra mayúscula, y el lado opuesto a cada vértice está identificado con la misma letra. Para hacer esta demostración, entonces, desde el punto B trazamos una altura hasta el punto D, ubicado en el segmento AC. Y cuando trazamos esa altura, se divide ese segmento en dos partes. A la una le llamamos X, a la otra le llamamos Y. De tal manera que, siendo el vértice B y que este segmento AC es el opuesto al vértice B, entonces estamos hablando de que se refiere al lado B, que a su vez va a ser identificado como la suma del tramo X más el tramo Y. Por eso colocamos esta expresión ahí. Entonces, con base en eso, vamos a hacer relaciones. Entonces, sabemos que por Pitágoras, siendo esta una hipotenusa para el triángulo ABD, C es la hipotenusa, AY es un cateto y X es otro cateto. Por lo tanto, C al cuadrado es lo mismo que AY cuadrado más X cuadrado. Y si nosotros hacemos despeje para hacer, digamos, representación del valor de AY cuadrado, nos quedaría la expresión X cuadrado, que queda de la derecha, pasa hacia la izquierda, y entonces la expresión va a quedar AY cuadrado igual a C cuadrado menos X cuadrado. Repito, esto para el triángulo ABD. Si analizamos este otro triángulo donde también comparte la misma altura, estamos hablando del triángulo BDC. Y entonces la hipotenusa A, el cateto AY y el cateto Y
Entre esos tres elementos sacamos por Pitágoras la deducción de que a cuadrado es igual a cuadrado es igual a y cuadrado más y cuadrado. Y despejando a y cuadrado, obtenemos que y, que está positivo aquí, pasa al lado izquierdo negativo, por eso queda la expresión a y cuadrado igual a cuadrado menos y cuadrado. Nótese que tenemos dos expresiones equivalentes. Y entonces podemos sacar como deducción que a y cuadrado es igual a c cuadrado menos x cuadrado, como está aquí escrito, pero que al mismo tiempo es igual a cuadrado menos y cuadrado. Entonces, si c cuadrado menos x cuadrado es igual a cuadrado menos y cuadrado, vamos a despejar para que quede c cuadrado de un solo lado y obtenemos entonces a cuadrado menos y cuadrado, que está aquí al lado derecho, y que x cuadrado, que estaba negativo del lado izquierdo, pasa al lado derecho con signo contrario, es decir, signo positivo. Nos queda esta expresión. También sabemos que si x más y es igual a b, como está aquí esta expresión, nosotros podemos hacer un despeje y decimos que x es igual a b menos y. Por lo tanto, si x es igual a b menos y, entonces x cuadrado es igual a b menos y al cuadrado. Y esta expresión que tenemos aquí la vamos a representar por su equivalente, la vamos a reemplazar, aquí en esta parte de esta igualdad. De tal manera que nos va a quedar algo así: x cuadrado igual a b cuadrado menos 2by más y cuadrado, que es el desarrollo de este binomio al cuadrado. Y esta expresión que está aquí es la que vamos a colocar aquí, a reemplazarla por lo que está escrito aquí en x cuadrado. Entonces, como ya sabemos que c cuadrado es igual a cuadrado menos y cuadrado más x cuadrado, y que x cuadrado es igual a b cuadrado menos 2by más y cuadrado, esta partecita la colocamos aquí en vez de colocar x cuadrado. Nos queda esta expresión así, de esta manera: c cuadrado es igual a cuadrado menos y cuadrado más x cuadrado, pero colocamos todo esto: b cuadrado menos 2by más y cuadrado. Nótese que aquí tenemos y cuadrado negativo y que aquí tenemos y cuadrado positivo. Estos dos términos se van eliminando. Y así nos va a quedar. Obsérvense, lo resalto en rojo para que lo aprecien: uno negativo y uno positivo, y se eliminan por ser la misma cantidad, de tal manera que entonces ahora nos queda c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado menos 2by. Pero ¿quién es y? Este y también lo vamos a reemplazar. Vamos a utilizar ese artificio matemático para terminar de completar el teorema del coseno. Entonces nos damos cuenta que si arrancamos aquí de esta expresión y sabemos que en este ángulo C que está aquí, el coseno de C es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, y sobre a. ¿Ok? Entonces, si despejamos y, a pasaría a multiplicar al coseno de C. Entonces y sería igual a a por coseno de C. Y esta partecita aquí de y igual a a por coseno de C lo vamos a reemplazar aquí en esta expresión. Nos queda de esta manera. Si hacemos el reemplazo, quedaría c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ba coseno de C cuando reemplacemos aquí y si hacemos todo ordenadamente, así nos va a quedar la representación para el teorema del coseno. Es decir, el lado C al cuadrado es igual al lado a más b a cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de C. Si estamos hablando de a, observe, aquí está a y recuerden que aquí está el lado b. Y se refiere al coseno de C, es el ángulo
que está comprendido entre A y B. Y ese es el resultado de hallar el valor del lado C. Por lo tanto, para poder resolver ese triángulo por medio del teorema del coseno, entonces nosotros necesitaríamos tener el valor de A, el valor de B y el ángulo C. O en su defecto, el lado B, el lado C, pero que tengamos el ángulo A. O también que tuviéramos el lado C, que tuviéramos el lado A, pero que tuviéramos el ángulo C. Es la forma para poder resolver un triángulo por medio del teorema del coseno. Y cuando lo tenemos expresado de esta forma, hasta ahora solamente tenemos el valor para C cuadrado, pero aplica también para A cuadrado y para B cuadrado en su forma conveniente. Bien, ahora sí trazamos la altura desde el vértice A. Podríamos hacer la demostración para otro de los lados y miremoslo de esta forma. Si trazamos desde A hasta desde el vértice A hasta el lado A, que es el lado contrario, entonces estaríamos dividiendo tal como pasó con la base del triángulo anterior. Y entonces este lado estamos dividiéndolo en dos en especial, X y Y. Por lo tanto, para efectos de la altura que se traza aquí para el triángulo A, D, B, triángulo A, D, B, la hipotenusa es C y los catetos son Y y AY. Por lo tanto, C cuadrado es igual a H cuadrado más Y cuadrado. Aquí está. Hacemos lo mismo que hicimos en el primer triángulo. H cuadrado es igual a C cuadrado menos Y cuadrado. Por Pitágoras también tenemos que para el triángulo ADC, B sería la hipotenusa, pero AY, que es la altura, sería un cateto y X sería el otro cateto. Entonces, B cuadrado sería igual a H cuadrado más X cuadrado. Aquí está. Y despejando H cuadrado nos queda que sería igual a B cuadrado y este X cuadrado que está positivo pasa para acá negativo. O sea, H cuadrado es igual a B cuadrado menos X cuadrado. Por lo tanto, H cuadrado es igual a C cuadrado menos Y cuadrado y al mismo tiempo igual a B cuadrado menos X cuadrado. Esta parte de aquí es la que vamos a utilizar nosotros. Entonces, si C cuadrado menos Y cuadrado es igual a B cuadrado menos X cuadrado, entonces el despeje de B cuadrado sería igual a C cuadrado menos Y cuadrado más X cuadrado. Y ya estamos buscando la forma para la equivalencia que le corresponde al lado B. Inicialmente la que descubrimos fue la del lado C. Ahora estamos buscando la relación que corresponde a través del teorema para el lado B. Y hacemos el mismo procedimiento. Sabemos que en este caso X más Y es igual a A. Entonces X sería igual a A menos Y, que pasa para acá, negativo. Nos queda esta expresión. Y entonces X cuadrado sería igual a menos Y elevado al cuadrado. Y cuando resolvemos este polinomio que está aquí, que es un binomio al cuadrado, nos queda el primer término al cuadrado menos el doble producto de los dos, AY más Y cuadrado. Esta expresión que está aquí, A cuadrado menos 2AY más Y cuadrado, ya saben, la vamos a reemplazar aquí. Y como ya sabemos que B cuadrado es igual a C cuadrado menos Y cuadrado más X cuadrado y X al cuadrado, aquí se me pasó y me disculpan, colocarle al cuadrado es igual a X cuadrado menos 2AY más Y cuadrado. De tal manera que cuando hacemos el reemplazo
nos queda de esta manera. B cuadrado igual a C cuadrado menos Y cuadrado más X cuadrado, pero X cuadrado es toda esta expresión y la colocamos aquí. También se puede colocar entre paréntesis, pero no va a cambiar ni se va a ver afectado porque tiene el signo más antes del paréntesis. Finalmente, destruyendo el paréntesis, nos queda la expresión C cuadrado menos Y cuadrado más A cuadrado menos 2AY más Y cuadrado. Y obsérvense que otra vez encontramos la misma expresión con signo positivo y negativo, lo cual permite que se eliminen. Igual manera, lo resalté en rojo para que podamos verlo. Se eliminan y se despeja la expresión de tal manera que quede B cuadrado es igual a C cuadrado más A cuadrado menos 2AY. Bien, queda nuestra expresión así de esa manera. Pero también sabemos que aquí el ángulo B, que está aquí el ángulo B, para hallar el coseno ya sabemos que tenemos que este sería el cateto adyacente al ángulo B sobre la hipotenusa C. De tal manera que el coseno de B es igual a Y sobre C. Y aquí lo tenemos. Despejando la Y, este C pasa a multiplicar y entonces usted tendría la expresión Y igual a C por el coseno de B. Esta expresión que está aquí la va a reemplazar aquí en este término donde está menos 2AY. Hacemos el reemplazo y nos queda, ¿oíste? B cuadrado igual a C cuadrado más A cuadrado, pero como está menos 2A y solamente reemplazar Y es igual a C por el coseno de B. ¿Ok? Igual a la que acabamos de deducir. Entonces fíjate, B cuadrado es este lado que está aquí, es igual a C cuadrado más A cuadrado menos el doble producto de A por C, o sea, de esto por esto, por el coseno de B, que es el ángulo que contiene a C y A como lados del triángulo. Y esa es la forma de deducir los elementos faltantes con base en el teorema del coseno. Al final obtenemos tres expresiones, ¿ya? Y va a ser lo mismo para el lado A cuadrado, el mismo procedimiento que nos va llevando poco a poco, nos va llevando hasta la deducción del elemento que hace falta. Nótese que para este caso entonces trazamos la altura desde el vértice C, el lado C, y se divide el lado C en X más Y. El mismo procedimiento y al final obtenemos una expresión equivalente para el lado A, y nótese que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC para el coseno de A. ¿Okay? A es el ángulo este que está aquí, que contiene a B y C, los lados B y C. Y en conclusión, obtenemos estas tres expresiones para el teorema del coseno. Entonces, más adelante les voy a proyectar otro video que tenga que ver con la utilización tanto del teorema del seno como el teorema del coseno. Espero que les haya gustado la explicación y que
se mantengan en contacto, hagan los comentarios y estaremos atentos nosotros también para hacer más material que se pueda compartir con ustedes, que sea de su utilidad y que les permita avanzar en sus tareas. Muchas gracias por su atención y cuento con su aprobación tan pronto lo vea. Saludos.